Pocas personas lo sabían, pero Sylvia Browne hacía una recomendación muy específica en algunas de sus lecturas espirituales más confidenciales: jamás colocar la foto de un difunto en la sala de estar. Para muchos, esto sonaba solo como una superstición o capricho mediúmnico. Pero con el tiempo, historias comenzaron a repetirse y los relatos coincidían con un patrón perturbador. Sylvia afirmaba que la energía que emana de una imagen puede convertirse en un ancla emocional, impidiendo que el alma siga en paz su jornada en el plano espiritual. Ella veía, en sus visiones, cómo ciertos espíritus permanecían cerca de la tierra, no por elección, sino por estar atrapados a una vibración generada por memorias constantes y por un dolor que se cristalizaba en lugares específicos de la casa. La sala de estar, siendo un espacio de convivencia diaria, se transformaba en un campo energético de retención, una especie de redoma invisible donde la nostalgia ganaba peso y forma. Esa revelación fue mantenida en sigilo por muchos años, transmitida solo durante sesiones íntimas o en seminarios cerrados, donde Sylvia se sentía segura para hablar sobre asuntos que el público general quizás no estuviera listo para comprender. Al traer a la luz esa orientación, ella no quería causar miedo, sino orientar basándose en las experiencias espirituales que presenció. Las almas sienten el llamado emocional, decía ella, y si ese llamado está concentrado en un objeto, en una imagen, eso puede retrasar su transición. Si sientes que este tipo de mensaje tiene sentido para ti, quizás sea hora de ver tu hogar con otros ojos. Y si deseas continuar recibiendo esas revelaciones ocultas, suscríbete al canal y deja tu me gusta. Eso ayuda a que este mensaje alcance a más personas que necesitan oírlo ahora. Muchos piensan que mantener la foto de alguien querido fallecido en la sala es una forma de homenaje, de mantener viva la presencia. Pero según Sylvia, lo que parece un gesto de amor puede, en realidad, ser una prisión sutil. Ella describía situaciones en que almas volvían repetidamente a la misma casa, al mismo ambiente, por sentir que aún eran necesarias allí. Una mirada fija en un marco, un pensamiento cargado de nostalgia, una lágrima silenciosa al pasar por aquel retrato. Todo eso crea cordones energéticos entre mundos, y aunque el amor sea eterno, el apego puede ser un lazo que atrasa la evolución. Sylvia veía esas almas intentando irse, pero siendo jaladas de vuelta, como si algo invisible las llamara, algo viniendo directamente del corazón de quien se quedó. En una de sus sesiones más impactantes, Sylvia describió la energía de una casa donde la tristeza era tan densa que podía ser sentida físicamente. Ella dijo que el alma de la señora fallecida que allí habitaba aparecía constantemente, parada frente a la chimenea, mirando su propia foto en la estantería. Aquella imagen se había convertido en un imán espiritual. Siempre que alguien pasaba por allí y pensaba en ella con dolor, un hilo de conexión se formaba. Ella no está en paz, Sylvia explicó. Ella no consigue irse porque siente que aún necesita estar presente para consolarlos. Y entonces, mirando directamente a los ojos de la hija de la fallecida, Sylvia dijo: «Si tú realmente la amas, permite que ella siga. Guarda la foto en un lugar más íntimo, donde la memoria sea cariño, no nostalgia sofocante. Eso no significa olvidar ni alejar a los seres queridos de la memoria. Al contrario, Sylvia Browne siempre defendió que las conexiones espirituales verdaderas no necesitan de símbolos físicos para existir. El amor es vibracional y se mantiene vivo en los pensamientos suaves, en las oraciones, en las elecciones que hacemos todos los días en honor a aquellos que partieron. El problema, según ella, era cuando transformábamos el recuerdo en un ancla. El espíritu necesita ascender, decía ella, pero cuando hay un llamado constante, él se siente responsable por volver, incluso sin necesidad. Por eso, la orientación era clara. Fotografías sí, pero en lugares donde el sentimiento sea más calmo, donde no haya agitación o tristeza constante, donde el amor pueda florecer en silencio. A lo largo de los años, Sylvia fue percibiendo un patrón.
Casas que tenían retratos antiguos en las salas con personas fallecidas solían presentar señales sutiles de estancamiento energético. Cosas rompiéndose sin explicación, luces parpadeando, un cansancio extraño que flotaba en el aire. En muchos de esos hogares, las personas relataban sueños recurrentes con los seres fallecidos, pero siempre con expresiones serias, como si quisieran decir algo y no conseguían. Silvia entendía eso como un pedido. Déjenos partir en paz. Al remover esas fotos de lugares de gran circulación, algo cambiaba. El aire quedaba más ligero. Los sueños cesaban, la tristeza disminuía, como si un nudo invisible fuera desatado lentamente, con delicadeza. Silvia relataba que, en diversas sesiones mediúmnicas, los propios espíritus pedían: díganles que está todo bien, que pueden guardar mi foto en otro lugar. Para ella, esos pedidos no venían de un lugar de dolor, sino de amor. Las almas comprendían que los vivos tenían dificultad en desapegarse, pero insistían en la necesidad de cortar ese lazo físico para avanzar en su jornada. Silvia creía que había un tiempo sagrado entre la muerte y la elevación del espíritu, y que, en ese intervalo, todo lo que ligase al fallecido a la materia podría generar confusión y retraso. Fotografías en locales de paso, como salas, corredores o entradas, eran como ventanas abiertas para visitas constantes. El espíritu sentía el llamado, volvía, observaba, y muchas veces no conseguía seguir, no por no querer, sino porque el ambiente lo prendía como un eco emocional continuo. Ella también decía que los objetos cargan memorias, pero las imágenes tienen un poder aún más profundo. Ellas fijan la vibración emocional del momento en que fueron tomadas. Si la foto fue hecha en un momento de dolor, de conflicto o de despedida, esa energía permanece impregnada en ella. Silvia recomendaba que, si fuese necesario mantener una imagen visible, que se escogiese una que representase la alegría de la persona en vida, un momento de celebración, y que fuese colocada en un espacio íntimo, como un cuarto o altar silencioso. Allí, el amor circula de forma más pura. Ya en la sala, donde muchas veces hay discusiones, televisión encendida, visitantes con diferentes energías, ese recuerdo puede ser atravesado por sentimientos confusos que el espíritu aún absorbe. En una lectura hecha en la casa de una señora que había perdido a su marido hacía 2 años, Silvia quedó en silencio por algunos instantes. Después apuntó al retrato grande sobre la chimenea. «Él viene aquí todas las noches», dijo ella, «pero él no está bien». La mujer se espantó. Decía que soñaba con él constantemente, pero siempre en silencio, siempre mirando. Silvia explicó que él estaba preso entre el deseo de protegerla y la necesidad de seguir, que la constante presencia de aquella imagen en un punto central de la casa hacía con que él sintiese que aún había algo que resolver. La mujer lloró. Al día siguiente, guardó el retrato en una caja de memorias y colocó allí solo una flor blanca. Meses después, ella relató que los sueños cesaron y que por primera vez sentía que él finalmente descansaba. Es importante recordar que Sylvia Browne nunca hablaba con miedo. Sus mensajes venían de la compasión y de la responsabilidad espiritual. Ella no juzgaba a quien mantenía esas fotos, sino que ofrecía la visión que recibía del otro lado. Para ella, la muerte no era un fin, sino una transición, y todo lo que facilita ese paso es un acto de amor. Por eso, al hablar sobre la foto en la sala de estar, ella pedía que todos reflexionasen. ¿Será que estamos homenajeando o intentando mantener cerca lo que ya debería estar libre? ¿Será que nuestro apego es mayor que nuestro deseo de paz para quien partió? Son preguntas difíciles, pero necesarias. Silvia decía que liberar el alma es también liberarse a sí mismo, y que el verdadero vínculo no está en un marco, sino en el silencio del corazón que acepta. Otro aspecto que Silvia observaba era el impacto energético en quien permanece vivo. Muchas veces, familiares que mantenían fotos expuestas en locales de mucha movimentación
relataban sensación de agotamiento, insomnio, tristeza sin motivo aparente. Ella explicaba que esas eran repercusiones de la conexión espiritual mantenida por medio de la imagen. El dolor de la ausencia no debe ser alimentado todos los días, decía. Ella necesita transformarse en aceptación. Y eso comienza con pequeños gestos, como cambiar una foto de lugar, escribir una carta de despedida o simplemente encender una vela en silencio. Gestos que rompen lazos invisibles, que alivian el alma que partió y fortalecen a quien aún camina por aquí. Silvia también recordaba que en el mundo espiritual el tiempo es diferente. Para un alma recién desencarnada, un mes en la tierra puede parecer solo un suspiro. Y si durante ese tiempo ella continúa siendo llamada, recordada de forma pesada, ella tiende a permanecer cerca. Eso atrasa su adaptación al nuevo plano, como si ella se quedase esperando por algo que nunca viene. Por eso, la orientación sobre la foto en la sala no era superstición, era protección. Protección para el espíritu y para los vivos. Un acto de coraje amoroso, de confiar que aquel que amamos continúa vivo, solo que en otro lugar, donde la nostalgia no necesita ser marco, sino oración leve y silenciosa. En muchas culturas, la idea de mantener retratos de los fallecidos expuestos es vista como señal de honra y recuerdo eterno. Sylvia Browne nunca estuvo en contra de la memoria, pero cuestionaba: ¿a quién le sirve? ¿Al alma que partió o al ego herido de quien se quedó? Ella veía, en sus visiones, cómo algunas casas se transformaban en santuarios de dolor, en vez de templos de amor. Cuando el recuerdo se mezcla con lamento, ella no ilumina, ella pesa. La foto en el centro de la sala, cercada por silencio, lágrimas o conversaciones cargadas, emitía un llamado involuntario. Y mismo cuando los moradores no percibían, algo parecía estar siempre presente. Silvia decía que el alma, en esas condiciones, no se despide. Ella se mantiene cerca, intentando consolar, esperando que alguien la libere para ascender en paz, mismo que nadie sepa cómo hacer eso conscientemente. Hubo una lectura en que Silvia se emocionó al sentir la presencia de una joven que había fallecido en un accidente. La familia la homenajeaba con una pared llena de fotos en la sala principal. Todos los días, al llegar a casa, se detenían allí, hablando con la imagen, llorando, pidiendo respuestas. Silvia sintió que la muchacha no conseguía alejarse. Ella permanecía ligada a aquella pared, oyendo, absorbiendo todo. «Ella quiere que ustedes vivan», dijo Silvia, «pero siente que necesita quedarse para consolarlos». Aquella revelación partió el corazón de la madre, pero también abrió una nueva comprensión. La foto de la hija fue llevada para un espacio íntimo donde oraciones eran hechas con serenidad. Poco tiempo después, todos comenzaron a sentir más levedad. El dolor aún existía, pero había también paz. Un ciclo comenzaba a cerrarse. Según Silvia, todo lo que es constantemente observado carga una vibración acumulada. Cuando esa vibración es de pérdida, nostalgia y dolor, ella se intensifica con el tiempo. La imagen de un ser querido no es solo un papel enmarcado, es un portal emocional. Y portales, cuando abiertos de forma inconsciente, se transforman en pasajes difíciles de cerrar. Ella decía que los espíritus más elevados evitan esos regresos, pero los que parten en estados de apego o preocupación profunda tienden a responder al llamado emocional de los vivos. Por eso el consejo era claro: permita que la energía del amor sustituya el dolor y que el recuerdo viva en el corazón, no en la sala de estar. Un hogar con paz favorece tanto a los vivos cuanto a los desencarnados, pues los dos planos se entrelazan más de lo que imaginamos. En algunas lecturas, Silvia llegó a mencionar que fotos específicas eran responsables por mantener ambientes espiritualmente cargados. Casas donde, después de la muerte de alguien, nada parecía salir bien. Problemas financieros, peleas constantes, enfermedades emocionales. Al investigar, ella encontraba siempre un punto fijo: la imagen del fallecido colocada como un altar de nostalgia mal resuelta.
Era como si aquel marco hubiese parado el tiempo. Las personas no conseguían seguir adelante. Silvia entonces orientaba: retiren la foto, hagan una plegaria de liberación, enciendan una vela blanca, agradezcan y entreguen el alma a la luz. Los resultados, según los propios relatos, eran casi inmediatos. Un peso salía. La atmósfera cambiaba. El llanto aún venía, pero ahora como lluvia suave, no como tempestad. Es claro que no todas las fotos causan ese efecto. Silvia explicaba que todo depende de la intención y de la vibración que las envuelven. Una foto colocada con amor, en un ambiente tranquilo, puede ser un recordatorio sereno, pero cuando ella es fijada por dolor, rabia, culpa o desesperación, se transforma en un eslabón denso. Las emociones humanas son poderosas y ellas continúan operando mismo después de la muerte física. Por eso, era tan importante evaluar el motivo por el cual mantenemos ciertas imágenes tan visibles. ¿Será que es por amor o por miedo a olvidar? La liberación verdadera solo acontece cuando el amor no necesita más de pruebas físicas para existir. Cuando aceptamos que el alma no se va, ella apenas cambia de plano, esperando ser recordada con levedad, no con pesar. Silvia creía que cada gesto dentro de una casa influencia el campo espiritual del lugar, y que las fotos de los fallecidos, cuando expuestas sin conciencia, viraban anclas emocionales que atrasaban tanto al espíritu cuanto a la familia. Ella incentivaba a que, en vez de retratos en salas, las personas creasen rituales de conexión real: escribir cartas, meditar con gratitud, encender velas con intenciones de paz. Esos gestos creaban puentes de luz, no de dolor. Silvia decía que el espíritu siente cuando es recordado con amor libre, y que en esos casos él visita por voluntad propia, no por obligación. No queda preso, no sufre. Apenas observa, bendice y sigue, porque el verdadero amor espiritual es aquel que libera, mismo cuando el corazón aún siente nostalgia. Había algo de muy delicado en la forma en que Silvia abordaba esos temas. Ella nunca culpaba a los familiares por mantener retratos a la vista. Por el contrario, comprendía el dolor profundo que hace que alguien quiera mantener viva una presencia física, incluso después de la muerte. Pero al mismo tiempo, ella sabía que hay un momento en que el amor necesita volverse confianza. Confiar que aquel que partió está en un lugar mejor. Confiar que su alma sabe el camino. Confiar que la conexión permanece viva aunque el retrato sea guardado. Silvia decía que el apego excesivo, manifestado a través de la imagen, era como una corriente delicada, invisible pero muy real, y que romper esa corriente no es un acto de olvido, sino de sanación. Es como soltar la mano de quien amamos para que él pueda caminar con libertad rumbo a la luz que lo espera. En diversos encuentros públicos, Silvia compartió casos en los cuales cambios simples en el hogar generaron efectos profundos. En uno de ellos, una señora que había perdido a su hermano mantenía un gran marco de él justo encima del televisor. Cada vez que la familia se reunía, sus ojos volvían hacia aquella imagen. Silvia percibió que el hermano aún estaba presente allí, observando todo, sin comprender por qué no conseguía irse. Él sentía que era necesario, que su partida aún causaba desequilibrio. Cuando la señora transfirió la foto para un local de oración e hizo una despedida verbal, todo cambió. La energía de la casa se calmó. Los sueños perturbadores cesaron. Las conversaciones volvieron a ser leves y, principalmente, ella dijo que por primera vez sentía su presencia con serenidad, no con peso. La mayoría de las personas no imagina que la disposición de los objetos en casa puede influenciar las visitas espirituales. Pero Silvia era categórica. Sí, influencia. La foto es una de las formas más poderosas de mantener una energía conectada a un lugar. Y cuando se trata de un ser querido fallecido, esa energía puede ser tanto de amor cuanto de dolor. Depende de lo que se carga en el recuerdo. Silvia decía que lo ideal es permitir que el alma vuelva solo cuando quiera,
y no porque está siendo invocada diariamente por emociones no resueltas. Cuando hay paz en el corazón, el alma visita con levedad, como brisa, pero cuando hay apego, el alma es jalada, convocada, incluso sin desear. Por eso, cambiar el lugar de la foto es un símbolo, sí, pero también un gesto espiritual de gran impacto, un gesto que dice, te amo, por eso dejo que te vayas. Durante una conferencia en los años 90, Silvia contó la historia de un hombre que, al perder a su esposa, esparció fotos de ella por toda la casa. Él decía que así se sentía menos solo, pero con el pasar del tiempo comenzó a sentir una presencia constante. Puertas crujían, aparatos se encendían solos, y él decía oír su nombre en el silencio. Silvia fue llamada para una lectura en el local. Allí sintió el alma de la mujer intentando explicar que no quería más quedarse, que amaba mucho a su marido, pero necesitaba partir. Silvia orientó que él recogiese todas las fotos y escribiese una carta agradeciendo por todo lo que vivieron juntos. Él hizo eso con lágrimas en los ojos. Días después, la casa se aquietó, y él pasó a soñar con ella sonriendo, caminando por campos floridos. Ella finalmente estaba libre. Silvia también alertaba sobre un error común: pensar que mantener la imagen en la sala es una forma de protección espiritual. Muchas personas creen que, con la foto allí, el fallecido estará cerca para proteger a la familia. Pero la verdad es que el alma no necesita de una imagen para amar, guiar o bendecir. La conexión acontece por la vibración del pensamiento y del corazón. Cuando usamos la foto como escudo, acabamos creando un lazo de dependencia. Y eso no es bueno ni para quien se queda ni para quien parte. Silvia explicaba que los guías espirituales verdaderos actúan con libertad, visitan cuando necesario y retornan a su plano de origen. El alma de un ser querido puede volverse un guía, sí, pero solo cuando está en paz, y eso exige libertad, no recuerdo forzado. Lo más tocante en los mensajes de Silvia era su compasión. Ella sabía que el luto transforma todo, que la nostalgia a veces nos paraliza, pero también sabía que la cura exige acción: guardar la foto, cambiar el ambiente, escribir una carta, encender una vela. Son formas simples de decir, yo acepto tu partida, pero continúo amándote. Ella decía que las almas quedan en paz cuando sienten que cumplieron su papel, que dejaron a quien amaban en seguridad emocional, y que, al hacer esos pequeños gestos, no estamos borrando memorias. Estamos en verdad transformándolas en algo más leve, más puro, más espiritual. Silvia creía que el verdadero amor trasciende la muerte, y que la mayor prueba de amor es permitir que el otro siga su camino, incluso cuando todo dentro de nosotros desea que él se quede. Al hablar sobre fotografías y recuerdos materiales, Sylvia Browne dejaba claro que el apego excesivo es un fardo para el espíritu. Ella decía que muchas veces almas quedan vagando entre planos porque sienten que aún tienen obligaciones o que no fueron liberadas por los que se quedaron. Eso es especialmente fuerte cuando los vivos sujetan con fuerza imágenes, voces grabadas, pertenencias o hábitos ligados al fallecido. Silvia explicaba que guardar memorias no es errado, es natural, pero cuando se transforma en rutina de dolor, el espíritu siente y retorna. La foto en la sala, al lado de donde la familia se reúne, se transforma en un punto de atracción. No es un fantasma que aparece, sino una presencia energética que permanece, sin descanso, esperando el momento en que pueda ser autorizada a ir. Y esa autorización solo viene del corazón de quien se quedó. Una vez, durante una lectura transmitida al vivo, una mujer preguntó por qué su padre fallecido aparecía en sus sueños con el rostro cansado. Silvia cerró los ojos por un instante y respondió con dulzura: «Él está intentando decir que está listo para partir, pero tú aún lo prendes». La mujer lloró. Confesó que mantenía su retrato en destaque, en el centro de la casa, con una vela encendida constantemente. Silvia dijo que la vela era un lindo gesto, pero que la foto debería ser guardada en un local de reverencia, no de exposición. Días después,
La mujer relató que los sueños cambiaron. Su padre ahora sonreía, caminaba entre árboles y luz. Un pequeño gesto, cambiar la foto de lugar, había sido suficiente para liberar algo mucho mayor. Silvia decía que es así que lo invisible se mueve. Con gestos simples pero llenos de intención amorosa, Silvia también orientaba a las familias a crear rituales de pasaje después de la muerte. No apenas el funeral tradicional, sino ceremonias íntimas donde pudiesen simbolizar la liberación del alma. Esos rituales podrían incluir quema de cartas, oraciones en grupo o incluso el recogimiento de las fotos en un momento de silencio. Ella enseñaba que todo lo que tiene intención sincera se transforma en puente entre mundos. Una foto no necesita ser olvidada, puede ser transmutada. Un retrato guardado con cariño en una caja de recuerdos no prende. Al contrario, preserva la memoria con respeto. Lo importante era que la imagen no se transformase en un altar de sufrimiento. Silvia veía claramente que cuando eso acontecía, el alma se sentía obligada a retornar siempre, como si estuviese siendo convocada para confortar a quien aún no conseguía seguir. Otro punto que Silvia siempre reforzaba era que el espíritu no necesita de nuestro dolor para saber que fue amado. Muchos mantienen fotos y objetos por miedo de que al guardar estén dejando al ser querido atrás. Pero ella explicaba que el amor verdadero es vibracional y nunca se apaga. Un recuerdo con levedad es más poderoso que una exposición constante llena de lamento. Ella decía que el mundo espiritual es más sensible de lo que imaginamos y que los sentimientos que emitimos crean senderos de energía que alcanzan el otro lado. Por lo tanto, al mirar una foto y sentir dolor, miedo o culpa, esa vibración es enviada. Pero si en vez de eso recordamos con gratitud, ese sentimiento también es sentido por el espíritu. Silvia incentivaba a las personas a hablar con amor, incluso en silencio, y a confiar que la conexión verdadera está además de la imagen. Ella también decía que cada casa carga una firma espiritual, y que al modificar pequeños detalles como el local de una foto, estamos también cambiando el flujo energético del ambiente. Silvia llegó a relatar que en ciertos hogares el simple cambio de un marco hacía toda la diferencia. En un caso específico, la imagen de una abuela fallecida fue transferida de la pared de la sala para un rincón de oración. A partir de ese momento, los familiares comenzaron a sentir más serenidad. La nieta, que solía tener pesadillas con la abuela, pasó a soñar con momentos felices de la infancia. No era magia, era sensibilidad energética. Silvia creía que el mundo espiritual responde con sutileza y que esos cambios externos reflejan decisiones internas. Cuando decidimos dejar partir, todo alrededor se alinea con esa elección. En el fondo, todo lo que Silvia transmitía con esta enseñanza era una invitación a la cura. Guardar la imagen no es pecado, exponer no es condenación, pero cada gesto necesita de conciencia. Necesitamos preguntar a nosotros mismos, ¿qué representa esta foto hoy? ¿Ella me trae paz o me mantiene preso al pasado? Silvia decía que, cuando una foto pasa a generarnos dolor constante, ella ya cumplió su papel. Es hora de acoger ese dolor y permitir que se transforme. El alma del fallecido no quiere ser recordada con peso, sino con amor. No desea ser mantenida aquí, sino recordada como luz. Y eso solo acontece cuando abrimos espacio dentro de nosotros para aceptar la transición, porque cuando soltamos con gratitud, no perdemos, apenas cambiamos la forma de amar, y esa es la verdadera liberación espiritual. En su larga trayectoria, Sylvia Browne dejó a miles de personas confortadas con sus palabras, pero también desafiadas a repensar sus actitudes ante la muerte. Ella decía que el luto necesita de expresión, sí, pero también de límites amorosos. Y que cuando escogemos transformar el espacio del dolor en un espacio de conexión verdadera, algo cambia dentro y fuera de nosotros. La foto del fallecido, cuando colocada con conciencia e intención, puede ser un portal de luz, pero cuando mantenida como recuerdo de la ausencia,
se transforma en una barrera. Silvia nos enseñó que el mundo espiritual no es distante. Él nos cerca, nos escucha, nos responde, y que cada gesto nuestro envía un mensaje. La pregunta que ella nos dejaba era simple y profunda. ¿Qué mensaje está enviando tu casa para el más allá? Ella también decía que la paz de quien parte depende, en parte, de la paz de quien se queda. Al mantener la imagen en un local de dolor, estamos creando un llamado silencioso, y el espíritu, al percibir esa vibración, vuelve, no por elección, sino por amor, pero amor verdadero también sabe partir. Silvia contó el caso de una joven que, al guardar la foto del padre en un libro especial, dijo en voz alta: «Ve en paz, yo voy a estar bien». En aquella noche, ella soñó con él sonriendo, sin palabras, apenas saludando. Acordó con el corazón calmo. Era la señal que necesitaba. Silvia decía que los sueños son canales espirituales, y cuando el espíritu sonríe en ellos, es porque sintió la liberación. Son detalles así que muestran cómo los pequeños gestos humanos se entrelazan con los procesos invisibles del alma. Por eso, ella reforzaba: no se trata de apagar, sino de transformar. La foto no necesita ser descartada, sino redireccionada. En vez de la sala de estar, ¿por qué no un local reservado lleno de paz? ¿Por qué no un álbum de recuerdos donde cada imagen es acompañada de una plegaria silenciosa, de un recuerdo suave? Silvia creía que honrar la vida de alguien es permitir que ella siga y continuar viviendo también. La muerte, para ella, era apenas una curva en el camino, y el amor verdadero continuaba después de esa curva, fluyendo con libertad. Al transferir la foto para un lugar de serenidad, estamos diciendo al alma: puedes ir, pero estarás siempre aquí, donde la luz es más fuerte que la nostalgia. Es un gesto simple, pero de enorme poder espiritual. Hubo quien dudase de sus palabras, quien dijese que eso era exageración, que fotos no sujetan a nadie, pero para cada escéptico había decenas de testimonios confirmando lo contrario: hogares que cambiaron, personas que se curaron, espíritus que finalmente partieron en paz. Silvia no hablaba para convencer, hablaba para liberar, y cada historia que contaba era sustentada por lágrimas, abrazos y transformaciones reales. En tiempos en que el dolor parece agarrarse a todo, sus palabras son una invitación a la levedad. Una fotografía puede ser un ancla o un puente. Depende de cómo la usamos y, más importante aún, de cómo escogemos recordar. Si con nostalgia que aprisiona o con amor que libera. Al final de cada orientación, Silvia solía decir: «Ya has hecho lo suficiente. Ahora deja el restante con Dios». Ella creía que el plano espiritual es justo, amoroso y sabio, que no estamos solos y que aquellos que partieron están más cerca de lo que imaginamos, pero solo cuando eso es necesario y no por estar presos a nuestro dolor. Al guardar una foto en un altar íntimo, al orar en silencio, al permitirse vivir nuevamente, enviamos un mensaje de luz. Y esa luz guía a los espíritus para donde deben estar. Silvia nos dio esa sabiduría como regalo, un regalo que, si usado con coraje, puede curar generaciones. Puede transformar la forma en que lidiamos con el luto. Puede hacer con que la muerte deje de ser un peso y pase a ser puente para algo mayor. Y si este mensaje tocó tu corazón, permite que él toque también otros corazones. Comparte con alguien que necesite oír eso hoy. Comenta cómo esta historia resonó en ti. Y si aún no haces parte de este canal, suscríbete. Aquí continuamos honrando los mensajes olvidados de Sylvia Browne para que más almas encuentren la paz, de los dos lados de la vida.